Siempre ha estado, ¿verdad? Como les digo, no se escucha en los libros de historia, no se escucha en las escuelas, ¿verdad? Pero Dios ha estado ahí siempre presente, hermanos, y siempre ha dado una oportunidad para el arrepentimiento. El problema, hermanos, es de que la gente no sabe cómo venir a Dios. El mundo es más, ni siquiera quiere venir a Dios porque no hay un sentir como de arrepentimiento, de humillación. No queremos nosotros declarar, ¿verdad? O el mundo nunca quiso, ¿verdad? Tal vez reconocer que estaban mal. Dice la palabra en 1 de Juan 1:9, dice, si confesamos, dice, nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda la maldad, de toda maldad. La manera vana, ¿verdad? La manera mala que nosotros vivimos. La maldad, hermanos, es hacer nuestra voluntad, ¿verdad? No ignorar a Dios, ¿verdad? Lo que Él nos ha dicho, la manera que Dios nos ha mandado que nosotros vivamos. Vidas, ¿verdad? Limpias, vidas, especialmente si conocemos su palabra. Dios nos ha dicho, ¿verdad?, cómo nosotros debemos de vivir. La Biblia es podemos decir, como un manual, ¿verdad? Un manual de amor, ¿verdad? En cómo nosotros podemos vivir nuestras vidas, no solo para agradar a Dios, sino para tener vidas plenas, para tener vidas pacíficas, ¿verdad? El secreto de una vida feliz, hermano, no es tener dinero, ¿no? Es hacer la voluntad de Dios. Eso es el secreto de la felicidad. Pero eso se le enseñan en la escuela, no. Eso le enseñan los libros de historia, no. Los libros de historia solo quieren grandezas, conquistas y todo ese tipo de cosas, hermanos, que solo, ¿verdad? Pues el mundo pues desea, ¿verdad? Que Satanás, ¿verdad? Ofrece. Pero, hermanos, la misericordia de Dios siempre ha estado ahí y podemos verlo, ¿verdad? En la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, podemos decir que en el huerto, usted sabe, hombre, ¿verdad? Dios creó al hombre, a la mujer, de la costilla del varón. Pero hubo este pecado, esta falla, esta desobediencia, ¿verdad? Y podemos ver que desde el principio, hermanos, Dios, en lugar, ¿verdad? Eran solo dos personas. Él los podría haber tal vez matado, no sé, destruido, ¿verdad? Y volver a crear dos más, ¿verdad? ¿Por qué no? Eran poquitos, no se iba a notar tal vez, o nadie estaba ahí para escribir o hablar de ello. Pero decide el Señor hacer algo por ellos, ¿verdad? Ahí en Génesis, hermanos, capítulo 3, verso 21, ¿verdad? Yo sé que ustedes conocen, ¿verdad? Que dice que la serpiente, ¿verdad? Engaña a la mujer, le dice que ¿por qué, verdad? No puede comer, o sea, ¿verdad? Dios sabe que iban a ser sus ojos abiertos y tantas cosas, iban a ser como Dios, ¿verdad? Cosas así como Dios. Pero dice, en el 21, dice, Génesis 3, 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, dice, túnicas de pieles y los vistió. ¿Usted sabe por qué Dios hace eso? Porque dice que cuando Dios, ¿verdad?, llamó al hombre, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron, dice, ¿por qué? Dice que estaban desnudos, dice. Dice que ellos, si leemos ahí, dice que ellos primeramente, hermanos, tejieron, dice, hojas como de no sé, una planta, no sé, de plátano, no sé, son las más grandes, ¿verdad? Que dice que hicieron como delantales o algo así, ¿verdad? Pero si ustedes notan, hermano, ellos mismos quisieron cubrirse, hicieron el esfuerzo por ellos mismos, o sea que Dios no hizo eso. Esa manera de cubrir su culpa o su vergüenza no servía. Ellos con esas hojas, ¿verdad? No era la manera. Entonces dice que Dios los cubre con túnicas, dice, de pieles de animales. Pero ¿de dónde salen esos animales, hermano? Nosotros podemos pensar de que hubo un sacrificio, ¿verdad? Hubo derramamiento de sangre. ¿Dónde salieron esas? Dios las pudiera haber tronado, como dicen, los dedos, ¿verdad? Y haber sacado ya bien hechos los trajes, ¿verdad?, de pieles. Pero yo, hermanos, la Biblia dice que, ¿verdad?, que no especifica, ¿verdad?, qué es lo que se hizo, pero nosotros podemos entender, ¿verdad? Y muchos comentaristas o estudiosos de la Biblia pueden estar seguros de que hubo un sacrificio, ¿verdad?, que Dios tuvo que sacrificar a esos animales, ¿verdad?,
Hubo derramamiento de sangre para cubrir, dice, la vergüenza de ellos o el pecado, ¿verdad? Las hojas que tejieron ellos, eso no fue suficiente por ellos mismos. Uno como nosotros, como humanos, hermanos, no podemos perdonar nuestros propios pecados, ni nos podemos nosotros podemos cubrir esos pecados y perdonarlos y borrarlos y que ya no existen. No, tiene que ser ¿quién? Nuestro Dios. Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados, dice, y limpiarnos, ¿verdad?, de toda esa maldad, pero tenemos que confesarlos, ¿verdad? Al final, pues, Adán, ¿verdad?, confesó, pues, ¿verdad?, lo que se había hecho. Pues sí, confesó, y si no hubiera confesado, se hubiera tal vez aferrado a eso, no sé qué otra cosa hubiera pasado, pero él pues dice, pues sí, ¿verdad?, la mujer, bueno, también se echaban culpas y eso fue un relajo, ¿verdad? Pero la cosa es, Dios en su misericordia, su gracia, no les quitó la vida, hermanos, no los trató como deberían de haber sido tratados, sino que los perdona. Obviamente vemos las consecuencias del pecado también, ¿verdad? Fueron sacados de un lugar donde ellos habitaban en plenitud, o sea, tenían todo, ¿verdad? La vida era pues fácil, ¿verdad? No tenían que batallar para otras cosas. Y podemos nosotros, si seguimos leyendo, podemos ver las consecuencias, ¿verdad?, todo lo que hicieron ellos. Pero hermanos, a pesar de todo eso, ¿verdad?, podemos ver la misericordia de Dios en eso que ellos dos, Adán, ¿verdad?, hicieron, ¿verdad? Vemos de que desde el principio, desde que es de esa desobediencia, se formó, ¿verdad?, un plan divino, un plan hermoso de salvación que hasta ahora, ¿verdad?, nos alcanza a nosotros. Y no nomás a nosotros, hermanos, está disponible para el que quiera. Pero como decíamos, tenemos que confesar, dicen, nuestros pecados. Y eso, hermanos, confesar quiere decir como una cierto tipo, ¿verdad?, como digamos humillación, ¿verdad? ¿A quién le gusta reconocer que hiciste mal? ¿A quién le gusta reconocer que oh, sí, me equivoqué, ¿verdad? No mucha gente, ¿verdad? No muchos, ¿verdad?, están dispuestos a reconocer que cometieron un error. Entonces, por lo tanto, ¿verdad?, vivimos, ¿verdad?, con esas consecuencias, estamos ahí pagando, ¿verdad? Y algún día, digamos, si nosotros no confesamos, si no nos arrepentimos de lo que malo tal vez que hemos hecho, un día pues vamos a pagar por toda la eternidad por eso. Entonces, pero hermanos, la abundante gracia de Dios, o la gracia de Dios, ha estado ahí y ha estado en abundancia. No ha sido poca, ha sido en abundancia. Vemos de que, ¿verdad?, Adán y Eva, ¿verdad?, fueron cubiertos, ¿verdad? Hubo derramamiento de sangre, ¿verdad? Su desnudez y su vergüenza fue cubierta. Nos vamos un poquito más adelante. ¿Usted cree que ahí terminó la cosa? No, siguió ahí, ¿verdad? Vamos al capítulo 7, ¿verdad? Y usted sabe, hermanos, cuando Dios comisiona, ¿verdad?, a Noé para construir esta arca. Hermanos, el arca representaba la salvación, ¿verdad? Entonces, en el capítulo, en Génesis 7, capítulo 7, del verso 23, nos habla acerca de cómo fue destruido. Dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que en él estaban, dice, en el arca. ¿Por qué solo quedó Noé, hermano, y los que estaban en su familia? Porque ellos fueron los únicos, hermanos, que reconocieron, fueron los únicos que aceptaron, ¿verdad?, que tuvieron una relación con Dios en un mundo que estaba totalmente, ¿verdad?, corrompido. Uno se pone a pensar y bueno, ¿dónde está la misericordia de Dios? Dice que rayó, dice que destruyó a todo ser viviente, hasta las plantas. Pero hermanos, ustedes saben cuánto tomó, ¿verdad?, construir el arca. El arca no se construyó de la noche a la mañana, tomó mucho tiempo. Y mediante todo ese tiempo, hermano, Noé compartió, ¿verdad?, el mensaje de salvación. Dice, el diluvio, ¿verdad?, los que se van a salvar van a estar en el arca, y nadie le creyó. O sea que hubo un tiempo, hermanos, de que Dios, mira, les voy a decir algo, Dios siempre, antes de, ¿verdad?, pues traer juicio a alguna nación o traer juicio a alguien, ¿verdad?, a algún pueblo, siempre Dios, hermanos, da la salida. Siempre Dios va a hablar y va a dar un mensaje
de arrepentimiento, que para que la gente se arrepienta. Siempre Dios nos ha dado, hermanos, una oportunidad. Y no podemos decir que no porque lo hemos podido ver en nuestra vida. Muchas veces hemos hecho cosas, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad? Siempre, Dios directamente no nos habla, ¿verdad? Con su voz, ¿verdad? Pero cuando venimos a la iglesia siempre hay una palabra que, eso fue para mí. Y Dios nos corrige, ¿verdad? Entonces nosotros, mediante esa palabra, nosotros tenemos que juzgarnos primeramente de nosotros mismos antes de ser juzgados por Dios, porque ustedes saben cuando Dios nos juzga, ¿verdad? Dios lo va a hacer bien, pero hermanos, con amor, porque Él nos ama. Entonces, antes, hermanos, del juicio, ¿verdad? Siempre hay una oportunidad que Dios da. El tiempo, ¿verdad? Que estuvo, ¿verdad? Noé construyendo esa arca, fue un tiempo en que la humanidad o las personas que estaban ahí alrededor hubieran creído. Hermanos, yo pienso que Dios hubiera querido que el arca hubiera estado llena de gente, ¿verdad? Que de animales. Pero los animalitos, hermanos, fueron más sabios, ¿verdad? Y escucharon la voz de Dios, ¿verdad? Y llegaron y estuvieron en el arca y pues, ¿verdad? Se salvaron. Los únicos que se salvaron, pues, ¿verdad? Humanos fueron Noé y su familia, pues, que son, ¿verdad? La familia, ¿verdad? Noé, ¿verdad? Un sacerdote, digamos, en el hogar, como nosotros, ¿verdad? Como padres debemos ser. Un sacerdote que debemos, ¿verdad? Nosotros llevar a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestra familia, a Cristo. El arca, pues, representa la salvación, a Cristo, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Ahí cuando entraron ahí, pues ellos fueron salvos y ellos, pues, recibieron esa bendición, por obediencia también. Porque, digamos, nadie había escuchado de que lloviera anteriormente, por eso tal vez tildaron, ¿verdad? Tal vez de loco a Noé, ¿verdad? Y no quisieron escuchar. Pero Dios, ¿verdad? Mandó a este hombre, Dios puso a este hombre en ese lugar para que él predicara, ¿verdad? Tal vez Noé les dijo, ¿verdad? Pues esto es lo que va a pasar, va a haber un diluvio, Dios va a destruir, ¿verdad? Estoy construyendo el arca para salvación y nadie lo quiso ayudar, ¿verdad? Y hay bueno, quiero hacer un paréntesis aquí, ¿verdad? Alguien dijo, ¿verdad? De que tal vez Noé y sus hijos, tal vez no solamente ellos construyeron el arca, ¿verdad? Tal vez hasta contrataron gente, ¿verdad? O vino gente de otros lugares a ayudar a construir, ¿verdad? No sabemos con exactitud, pero en Kentucky, hermanos, hay una arca, una réplica, ¿verdad? Que hicieron, ¿verdad? Se llama el encuentro del arca, ¿verdad? The Ark Encounter. Y este es una asociación, ¿verdad? Son un señor, ¿verdad? Un hermano, ¿verdad? De Australia, pues que invirtieron todo ese dinero, ¿verdad? Y construyeron una réplica del arca, ¿verdad? Y es como un tipo, ustedes saben, está Disneylandia, ¿verdad? Pero ese es como un parque así, ¿verdad? Donde ellos tienen esa arca, la gente entra, ¿verdad? Y mira, pues, ¿verdad? Los animalitos ahí, les explican, les dan el plan de salvación, básicamente, ¿verdad? Entonces, una de las teorías que tiene este hombre, ¿verdad? Este hermano que construyó el arca, es de que mucha de la gente que no eran creyentes, que no, ¿verdad? Tal vez no creyeron en su totalidad en el mensaje de Noé, ¿verdad? Ayudaron ahí en el arca. Y la prueba, ¿verdad? Dice cuando él piensa eso, dice que uno de los técnicos ahí que andaban ayudando a construir el arca era ateo, ¿verdad? Y estaba en contra de Dios, ¿verdad? En contra del evangelio, ¿verdad? En contra de esas cosas, porque su carro estaba lleno de stickers, ¿verdad? De que no creía a Dios, pero estaba trabajando, ¿verdad? En construir el arca, ¿verdad? Entonces dice, ese es un claro ejemplo, dice que, por ejemplo, este hombre dice, pues en realidad no cree en Dios, ¿verdad? No cree, él cree en la evolución, en otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero míralo, ahí estaba, pues le pagaron, obviamente el interés era el dinero, ¿verdad? No le interesaba en realidad el punto, pero dice que pues ahí estuvo, ¿verdad? Entonces digo, nosotros no sabemos, pero a lo mejor hubo gente que casi se salvó, pero en realidad al final pues rechazaron. Pero hermanos, de que tuvieron la oportunidad de salvarse, ¿verdad? Y este hombre, ¿verdad? Ahora que ayudó ahí a construir esa arca, pues espero que pues el Señor haya tocado su corazón y haya pues entendido el plan, ¿verdad? De salvación que tiene Dios para la humanidad, ¿verdad? Entonces, hermanos, todo dice que todo lo que vivía fue raído sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y solamente quedaron Noé y su familia. Qué importante trabajo, hermanos, de este hombre Noé, de que no voy a decir que convenció a su familia, pero su fe, hermano, su fe, Dios bendijo esa fe. Amén. Y yo pienso, hermanos, que Dios va a bendecir la fe de cada uno de nosotros. Él va
va a mostrar su misericordia, hermanos, a nosotros que pues estamos luchando ahorita con un mundo que está casi igual o tal vez hasta peor, ¿verdad? Que en los tiempos de Noé. Dice que todo se había corrompido, ¿verdad? Pero hermanos, como leíamos al principio, si sobreabundó el pecado, dice, también dice, la gracia de Dios sobreabunda. Ahorita, hermanos, nosotros podemos ver que vamos, o sea, la sociedad se está corrompiendo, podemos decir, se está pudriendo, ¿verdad? En el pecado. Y la cosa, hermanos, es de que la gente no ve el pecado como pecado, ¿sí me entiendes? Ese es el peligro. Y pues, pero para eso estamos nosotros, hermanos, para hablar las buenas nuevas de salvación. Y no solamente eso, hermanos, sino que la gente vea en nosotros algo diferente, ¿verdad? Porque la gente se da cuenta cuando un cristiano, ¿verdad?, se comporta como un verdadero creyente. Entonces ellos pueden ver que las cosas que hacen ellos y las cosas que hacemos nosotros, ellos pueden, el Espíritu Santo tal vez, ¿verdad?, puede redarguir sus corazones por medio del ejemplo que nosotros estamos dando, ¿verdad?, ahí donde tú estás. Amén. Siempre Dios, hermanos, ha puesto gente y nos ha puesto a cada uno de nosotros en lugares claves, ¿verdad?, porque sabe Dios que nosotros podemos, ¿verdad?, obviamente, ¿verdad?, por medio de Él, compartir ese evangelio a las personas que en verdad necesitan salvación. Amén. Si ustedes trabajan, usted tiene digamos, en el lugar donde vive, ¿verdad?, en el lugar donde trabaja, en los lugares que frecuenta, hermanos, son oportunidades que Dios le da a la gente que está alrededor para salvación. Yo sé que, hermanos, la Biblia está llena de ejemplos de esto, pero pues yo quiero, por motivos de tiempo, no quiero tardarme mucho, ¿verdad? Quiero solamente hablar de algunas cosas aquí, algunos ejemplos, solo algunos ejemplos. Ahora podemos decir, hermanos, que cuando en Egipto, ¿verdad?, cuando el pueblo de Dios estuvo en Egipto, Dios, ¿verdad?, le da una oportunidad a los egipcios y a Faraón igual de arrepentirse. ¿Y qué usa Dios, hermanos, para que Faraón se arrepintiera y para que reconociera el poder de Dios? ¿Verdad? Le da las plagas, ¿verdad? Usted sabe que la Biblia dice, hermanos, en el libro ahí en Éxodo, ¿verdad?, dice que no me recuerdo la cita ahorita, pero dice que este hombre, perdón, ya hasta se me olvidó el nombre. Moisés, hermano, era un varón, dice que era de alta estima, no solamente para los judíos, pero dice que era un varón, ¿verdad?, reconocido de alta estima entre los egipcios también, hermanos. A Moisés, hermanos, lo respetaban. Y no, hermanos, no porque pues le tenían miedo ni nada de eso, sino porque ellos podían ver que Dios estaba con él. Cuando él venía y demandaba de Faraón que el pueblo fuera dejado, ¿verdad?, que para ir a adorar, dice que pues lo dejaban entrar, ¿verdad? No cualquiera entraba a la presencia de Faraón, ¿verdad? Pero cuando dice que era de gran estima, pues, ante ellos. ¿Por qué? Pero un varón, pues, ¿verdad?, que Dios lo usaba. Entonces, Dios, ¿verdad?, le da, hermanos, la oportunidad a los egipcios y a Faraón de arrepentirse, pero no hubo eso. Dice que hubo dureza de corazón. Ustedes saben, de acuerdo a la historia, hermanos, este Faraón, ¿verdad? Muchos han dicho pues el nombre de él, de quién era su padre y todo eso, pero este Faraón había heredado un imperio tan poderoso, hermanos. Y ustedes saben que hay una cronología, ¿verdad? Todo está en la historia, está escrito, hermanos, quiénes fueron los faraones en tal año y todo eso, ¿verdad? Hay una cronología ahí, ¿verdad? Pues dicen que este faraón con el que tuvo que lidiar Moisés, ¿verdad?, era el heredero de un imperio tan grande y poderoso que este hombre faraón tenía todas las cualidades para ser un hombre engreído, un hombre con mucha autoestima, porque era pues saludable. Dice, hay imágenes de él, ¿verdad?, donde dice que está arriba de un carruaje, ¿verdad?, disparando flechas, ¿verdad?, y le está pegando al centro, ¿verdad?, en todos los tiros, ¿verdad?, todas las flechas que tira. Como que o sea, era un hombre, ¿verdad?, que era totalmente, ¿verdad?, pues se creía él poderoso.
aparte de que él se creía Dios, ¿verdad? Ustedes saben que los egipcios consideraban a Faraón como un dios. Y Faraón, ¿verdad? Era el encargado, hermanos, de que se levantara, dice, hacía ceremonias en las madrugadas, en las mañanas, antes de que saliera el sol. Y cada que saliera el sol, decían, gracias Faraón, ¿verdad? Porque tu oración o el sacrificio o el rito que hiciste hizo que saliera el sol, ¿verdad? Porque eso dice que, y eso se hacía cerca, ¿verdad? Los historiadores dicen que esos ritos se hacían a un lado ahí en el río Nilo, porque el río Nilo era muy sagrado para ellos también, y era donde Moisés siempre se lo encontraba en las mañanas ahí cuando iba a hablar con él, a demandar, ¿verdad? Que liberara al pueblo. Entonces, hermanos, la misericordia de Dios aún se extendió todavía ahí, a pesar de la dureza, pero Dios, ¿verdad? Ellos no se quisieron arrepentir. ¿Qué pasa? Dios, ¿verdad? Tuvo que casi destruir, ¿verdad? Porque Dios no destruyó totalmente a Egipto, ¿verdad? Pero sí Dios lidió, ¿verdad? De una manera muy tremenda con ellos, ¿verdad? Después, hermanos, si vamos ahí al libro de Génesis 14, 17, podemos ver la tierra de Canaán, ¿verdad? Nosotros sabemos, hermanos, de que Dios, ¿verdad? Manda al pueblo de Israel a poseer, dice, esa tierra, y dice a sacar a todos ellos, matarlos, destruir todos esos pueblos que vivían ahí, porque eran pueblos que no deberían de mezclarse con ellos por la idolatría, ¿verdad? Ahora podemos decir, pero hermanos, pues estos pueblos sí eran pecadores, pero ellos no conocían de Dios. O alguien podría decir, ellos no sabían de Dios, pero hermanos, sí sabían de Dios, y sabemos por qué, porque si vamos al libro de Génesis ahí, capítulo 14, verso 17, había un hombre ahí antes de que llegaron los jebuseos, hermano, a la tierra de Canaán, que se llamaba Melquisedec. Melquisedec fue contemporáneo de Abraham, hermanos. Aún antes, Melquisedec sale, ¿verdad? Es anunciado en la Biblia, en la palabra, antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidos, fíjese. ¿Qué podemos leer acerca de este hombre, verdad? Dice Génesis 14, 17. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió, dice, el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. O sea, estamos hablando de aquí de cuando Abraham venía de la derrota de esos reyes. Entonces Melquisedec, dice, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham, dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Pero antes de eso, dice, el rey Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Podríamos decir, hermanos, que en la tierra de Canaán había una luz ahí, y era este hombre, Melquisedec, ¿verdad? Que dice que era rey de Salem y sacerdote, dice, del Dios Altísimo. En otras palabras, hermano, yo pienso que la influencia de este hombre en esa región fue tan grande que yo creo que no nomás era en ese pedacito. O sea, él dice que era rey de ahí, de ese lugar, de Salem, que es Jerusalén, ¿verdad? Pero yo pienso que su influencia en ese lugar fue como una luz en medio de la oscuridad, en medio de todas esas naciones paganas. Hermano, mucha gente dice, Dios es un Dios malo. La gente se queja de Dios, dice que, oh, mira, mataba a niños y mujeres y todo eso. Pero si usted lee bien un poco acerca de la cultura de esas civilizaciones, los sacrificios que hacían esos eran horribles, ¿verdad? Dice que sacrificaban niños, hermanos, a dioses abominables, dice la palabra que eran dioses, dice, ídolos abominables. Hacían ritos, hermanos, sexuales que eran totalmente horribles. Es por eso que Dios dice quiso echar le dio al pueblo de Israel esas naciones, pero dice que sáquenlos de ahí, échenlos de ahí, porque esas personas hacen tantas cosas tan malas. Pero ¿por qué Dios manda ese juicio, hermanos? Antes Dios les dio la oportunidad de salvarse.
Y Melquisedec, hermano, que es como, digamos, no sé, podríamos, si lo puedo decir de esta manera, como un prototipo, ¿verdad? O un anticipo, no sé, como un anticipo, ¿verdad? De Jesús. Dice porque este rey, ¿verdad? Ustedes saben que en la ley judía no podía ser el rey y sacerdote a la misma vez, sumo sacerdote, no, eso no estaba permitido. Pero dice que este hombre era, dice, rey de Salem, o sea, rey de paz, y dice, y era, ¿cómo se llama? Rey de justicia, ¿verdad? Su nombre, Melquisedec, dice, rey de justicia, y rey de Salem, que es rey de paz, ¿verdad? Entonces, ¿quién reúne esos dos requisitos, verdad? Jesucristo. Jesucristo es rey y sacerdote, ¿verdad? Entonces, este hombre, ¿verdad? No, dice que, pues, ahorita vamos a leer ahí en Hebreos, ¿verdad? 7, capítulo 7, del 1 al 4, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, dice que volvía de la derrota de los reyes, dice, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también dice rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin, que sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote, dice, para siempre. ¿Verdad? Entonces, hermanos, si tenemos a un hombre que digamos que era un sacerdote y sacerdote del Dios Altísimo, entonces tuvo que haber un hombre que les hablara a todas esas tribus, ¿verdad? Porque no eran reinados, no eran reinos, no eran naciones, sino que eran como grupos, ¿verdad? Tribus, ¿verdad? Que vivían ahí, todos los cananeos, ¿verdad? Los fereceos, jergueseos y todo ese tipo, esos pueblitos, ¿verdad? Pueblos que la Biblia menciona. Pero yo creo en todo mi corazón, hermanos, que ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse al ver o al conocer, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hacía ahí en Salem? Aún, hermanos, este rey, ¿verdad? Que salió a recibir a Abraham, dice de Sodoma, el rey es de Sodoma, ¿verdad? Dice que él salió a felicitar a Abraham, ¿verdad? Pero dice que hubo un encuentro, dice que también Melquisedec salió. Y yo creo, hermanos, que este hombre, este rey de Sodoma, escuchó y estuvo presente con todo lo que se hizo ahí, ¿verdad? Todo eso dice que Melquisedec dice, sacó pan y vino. En otras palabras, lo que hacemos nosotros aquí como la Santa Cena, hubo una comunión, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Dios, Melquisedec le dice a Abraham, no fuiste tú, ¿verdad? Fue Dios quien te dio esa victoria. Y yo sé, hermano, yo estoy seguro de que esa oportunidad se le dio a Sodoma y a Gomorra de escuchar estas palabras y de arrepentirse también. Pero ¿qué pasa, hermanos? Si leemos más adelante, Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque no quisieron. Pero la oportunidad, hermanos, se les dio. Entonces no podemos decir, la gente no puede alegar, hermanos, de que Dios es un Dios malo, de que Dios es un Dios que le gusta destruir a pueblos y naciones nada más porque se le antoja. No, nuestro Dios, hermanos, es un Dios perdonador. Nuestro Dios es un Dios de amor, lleno de misericordia, y su misericordia no se acaba, hermanos, hasta el día, ¿verdad? Que, pues, ¿verdad? Él venga por nosotros, ¿verdad? Porque va a haber un día donde dice que se va a derramar la copa de la ira de Dios, ¿verdad? Y eso, imagínense, hermanos, eso va a ser terrible. Y los que van a recibir, ¿verdad? Esa condenación, eso va a ser, pues, ¿verdad? La gente, pues, ¿verdad? Que decidió rechazar la salvación, rechazar a Jesús, ¿verdad? Las naciones ahorita, hermanos, no quieren. Jesús, ¿quién es Jesús, verdad? ¿Qué puede hacer por mí? O sea, la gente no quiere reconocer que son pecadores. Como le digo, hay muchas personas que dicen, yo no soy pecador, porque en realidad el pecado no lo ven como pecado. Pero, hermanos, cuando nosotros llegamos, ¿verdad? A esos lugares, ellos pueden ver nuestra vida. Pueden ver, ¿verdad? Que nosotros no somos bocones, que nosotros no andamos con relaciones, ¿cómo se dice? Intramaritales, ¿verdad? O sea, relaciones, ¿verdad? Extramaritales, perdón. Nosotros no andamos ahí haciendo cosas, nosotros no andamos en chismes. Entonces nosotros, ¿verdad, hermanos? Nosotros reflejamos, ¿verdad? A Cristo. Y entonces la gente puede ver, hermanos, de que hay una manera diferente de que se puede vivir. Y que Dios, hermanos, use, ¿verdad? Cada una de nuestras vidas para eso, para el propósito, ¿verdad? De salvación.
Porque Dios, hermanos, aún hoy en día está dando una oportunidad para que ellos vengan a arrepentirse, para que vengan delante de los pies del Señor, a arrepentirse de sus pecados y buscarle. Para terminar, hermanos, vamos a ir al libro de Romanos 5:8, dice la palabra, y es un verso que yo pienso que muchos los conocemos. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún, dice, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más podemos decir, hermanos, de la misericordia de Dios? En el Antiguo Testamento ya vimos todos estos hombres, hermanos. No podemos dejar atrás los profetas que vinieron a hablarle al pueblo, y profetas que aún salieron todavía. Ustedes se acuerdan de Jonás. Dios, miren su misericordia. Ustedes, los niniveos, hermanos, eran personas terribles, sucias. Se han encontrado artesanías que ellos hacían de cosas, ¿verdad?, horribles, cosas asquerosas que ellos hacían, hermanos. Y Dios, ¿verdad?, antes de destruirlos todavía les da la oportunidad, manda a Jonás. Incluso Jonás pues ni quería, ¿verdad? Pero fíjese, las personas que vivían en Nínive, que es por allá, como todo eso, Turquía, ¿verdad?, los asirios y todas esas civilizaciones, dice que llegaron a arrepentirse y Dios los perdonó, hermanos, y Dios no los destruyó. Pero después, obviamente, ya que pasó ese efecto, ¿verdad?, que empezaron a venir nuevas generaciones y se olvidaron de eso. ¿Qué pasa? ¿Usted conoce la civilización asiria? ¿Conoce algún asirio, hermano? Pues no, ¿verdad? Como que desaparecieron del mapa. Tal vez hay algunos descendientes por ahí, pero ellos ya como nación pues no existen, ¿verdad? Todas esas tribus, ¿verdad?, pues Dios, ¿verdad?, las desechó, las destruyó. Pero a su pueblo el Señor lo ha mantenido, ¿verdad? Hasta este día, hermanos, nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros somos semilla de Abraham, ¿verdad? Todavía por la fe, ¿verdad? Somos hijos de Dios. No solamente el judío que es nacido, ¿verdad?, hebreo, ¿verdad?, o judío, descendencia directa de sangre de Abraham, es pueblo de Dios. No, los que han aceptado, ¿verdad?, los que han aceptado ese sacrificio, hermanos, que se hizo en la cruz. Incluso ustedes saben, el pueblo de Israel ahorita, los judíos, ¿verdad?, religiosos, es una ofensa hablar de lo que hizo Jesús. O sea, ellos dicen, ¿qué?, ¿verdad? Ellos todavía quieren reconstruir su tercer templo, ¿verdad?, y seguir con la tradición, ¿verdad?, los sacrificios. Es una falta de respeto al Señor, hermano. Que un cristiano, creo que el otro día, el domingo, hablamos acerca de estas personas cristianos, ¿verdad?, creyentes, que dicen que están, no sé, este nuevo movimiento, ¿verdad?, que dice que volviendo a las raíces hebreas, ¿verdad? Y no me sorprendería, hermanos, que muchos creyentes, volviendo a sus raíces hebreas, empiecen a querer hacer sacrificios también. Y eso, hermanos, es una falta de respeto a Jesús, a su sacrificio de Él. Fue el único sacrificio perfecto, hermano, que hubo, fue Jesús, para perdón de pecados. Y ya no más se necesita otro sacrificio. La sangre de Cristo fue lo único, hermanos, que pudo borrar por completo, ¿verdad?, nuestros pecados, ¿verdad?, y nuestra culpa y nuestra vergüenza delante de Dios. Entonces sería erróneo, sería muy malo, ¿verdad?, que la gente empezara una vez más a hacer sacrificio por el perdón de pecados. Pero desgraciadamente los judíos religiosos están en busca de todo eso y ya están preparando, que han llegado vaquillas rojas, ¿verdad?, la famosa vaquilla roja, ¿verdad?, esa que es la que la van a las cenizas, con esas van a purificar, no sé qué tanta gente, ¿verdad? Eso es algo mal, hermanos. Pues ellos están engañados, ¿verdad? Pero, hermanos, dice que Dios aún todavía dice que Dios nos mostró su misericordia, su amor. Dice que Cristo murió por nosotros, hermanos. Entonces vemos a los profetas también que predicaron todo eso, que le decían al pueblo: arrepiéntanse, ¿verdad?, arrepiéntanse porque estamos haciendo mal, están mal. Pero dice que el pueblo no quiso. Pero ahora, hermanos, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros podemos, ¿verdad?, salir allá afuera. Dios quiere usarlos a cada uno de nosotros. Y yo pienso que Dios está usando a cada uno de nosotros para compartir las buenas nuevas de salvación ahí en el lugar donde tú estás, donde nosotros estamos. Y gracias a Dios por eso, hermano. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque como les decía al principio, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una historia de gracia y misericordia, que Dios nos ha enseñado su gracia y su misericordia. Hay unos que nacimos en el Evangelio, pero como quisimos aprobar el mundo, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad?, de la oreja, ¿verdad?, nos trajo puro barejonazo, ¿verdad?, nos trajo y aquí estamos. Hay otros que totalmente no sabían nada, o sea, que vinieron, como quien dice, del mundo y vinieron a los pies de Cristo. Gloria a Dios por eso, hermano. Qué oportunidad tan hermosa. El día que estemos allá con el Señor, vamos a decir:
wow, Señor, qué gran misericordia, que siendo nada o que siendo nomás cualquiera, ¿verdad? Nací por allá en un pueblo que ni siquiera nadie conoce, nada, y me sacaste para darme vida eterna. Qué hermoso es eso, hermano. Y eso solo se puede lograr por la gran misericordia de Dios. Nosotros no tenemos poder de hacer nada. Así como Adán y Eva quisieron, dice, cubrir su vergüenza con hojas, ¿verdad?, que entretejieron ellos. Pero ¿usted cree que eso era válido? No. Tuvo que haber, ¿verdad? Tuvo que venir el Salvador a hacer, ¿verdad?, esa obra, y sus pecados, ¿verdad?, fueron cubiertos, la vergüenza, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros Dios ha cubierto nuestra vergüenza, hermano? Todos nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que honrar, ¿verdad?, a nuestro Señor por ese sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz, ¿verdad? Y hermanos, yo siempre me recuerdo a Mary, ¿verdad?, un día que ella subió acá arriba, ¿verdad?, y compartió que ella, y la verdad eso impactó mi corazón, hermanos, porque la forma que ella habló acerca del momento en que Jesús estaba siendo crucificado, ¿verdad? Ella dijo el sufrimiento. Si usted lo pudiera ver enfrente de usted a Jesús, ¿verdad?, siendo crucificado, hermanos, uno, ¿verdad?, el corazón de nosotros, yo creo, se hubiera quebrantado hasta lo sumo, ¿verdad?, por esa manera que Él sufrió por nosotros. Y aún así todavía muchas veces lo rechazamos, ¿verdad? O el mundo lo rechaza. Si la verdad hubiéramos podido nosotros estar ahí en la cruz, hermanos, hubiéramos visto cómo sufrió nuestro Salvador. Yo pienso que en nuestra mente, en nuestro corazón, no quisiera ni uno ni siquiera pensar en alguna cosa mala, ¿verdad?, por al ver a nuestro Señor ahí crucificado, ¿verdad?, en esa cruz, ¿verdad?, haber sido pues muerto de una manera tan cruel, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros estamos aquí para anunciar esa misericordia, ¿verdad?, y ese amor, ¿verdad? Nuestro hermano Rafael compartió, no me recuerdo quién compartió, ¿verdad?, de que pues los brazos, ¿verdad?, cuando Él está crucificado, los brazos abiertos, decía, estaba como quien dice abrazando a todo el mundo, dice. Y hermanos, para terminar, ¿verdad?, Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios, dice, al mundo, ¿verdad?, que mandó a su Hijo, ¿verdad?, para morir, ¿verdad? Y todo aquel que dice que en Él cree, entonces no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, hermanos, ahí está, ¿verdad? La misericordia de Dios, la gracia de Dios ha estado desde el principio hasta este día, y ojalá que cada uno de nosotros estemos haciendo nuestro trabajo, ¿verdad?, para mostrar esa misericordia a los demás, ¿verdad? Y esa oportunidad tan grande que Dios está dando, hermanos, aún en estos tiempos donde la sociedad se está deteriorando tanto, ha llegado al punto, ¿verdad?, de que yo creo que ya casi, yo pienso a veces, me imagino que ya casi sobrepasamos a la maldad, ¿verdad?, de Sodoma y de Gomorra, todas esas naciones, ¿verdad?, que pues desgraciadamente fueron destruidas por su pecado. Pero hermanos, ahí está el arca, ¿verdad?, el arca de salvación, es Cristo nuestro Señor, amén. Y todo aquel que viene a Él, ¿verdad?, Dios no lo rechaza, sino que lo recibe, amén. Y entonces, yo no sé, tal vez tú has estado, como quien dice, en dos pensamientos, batallando, ¿verdad?, con dos pensamientos, y no te has afirmado, o estás pensando, o tal vez en un futuro, o ahorita mi vida no está lista. Es que este es el día, hermanos, esta es la noche para venir delante del Señor y entregarle de una vez todo, ¿verdad? Todo. Cuando, ¿verdad?, Dios dice todo, es todo, ¿verdad? No. Cierta parte de esto sí, Señor, no te entrego, ¿verdad? Esta parte de mi corazón no te la entrego. No, tenemos que entregar, dice, todo nuestro corazón, nuestra vida al Señor, hermanos. Y el Señor, ¿verdad?, va a hacer una grande obra en nosotros y en las personas que están a nuestro alrededor. Amén, hermanos. Entonces, la sobreabundante gracia de Dios, dice, no se ha acabado, dice. Pero la ley, dice, se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Y la gracia de Dios, hermanos, está aquí en esta noche, sobreabundando, ¿verdad?, en este lugar. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Lo único que podemos hacer, ¿verdad?, nosotros no tenemos cómo pagarle al Señor por todas sus misericordias, por todo lo que Él ha hecho. ¿Alguno tiene idea, hermanos, cómo pagarle al Señor? O sea, no nos alcanzaría. Lo único que podemos hacer, dice, es dar nuestro corazón, dar nuestra vida al Señor, amén. Así que ahí donde está, hermanos, si usted tal vez necesita oración, ¿verdad?, pues puede pedir, puede venir aquí al altar, ¿verdad?, y vamos a orar al Señor, hermano, agradeciéndole por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, amén. Señor Padre, gracias, Señor, en esta noche, Señor Padre, queremos, Señor, agradecer, Padre, con todo nuestro corazón, por esa abundante misericordia, esa gracia, Señor, inmerecida, Señor, que has tenido para con nosotros, Señor, para con tu pueblo, para cada uno de nosotros, Señor. Señor, nosotros hemos fallado muchas veces,
hemos sido infieles, Señor. Hemos tal vez hasta caído, pensar que hemos caído de tu gracia, Señor. Pero Padre, tú no nos has pagado conforme a nuestros pecados, conforme, Señor, a nuestras transgresiones, Señor. Siempre, Padre, nos has llamado, Señor, en cuanto más alejados hemos estado de ti, Señor. Tú, Señor, tienes, Señor, el amor suficiente, la misericordia para corregirnos y para traernos a ti, Señor. Solo un Dios amoroso, solo un Dios que es todo amor puede hacer eso, Señor. Y yo te doy gracias en esta noche por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, que por esa sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario, Señor, nosotros tenemos, Señor, entrada libre, Señor, a tu presencia. Esa sangre que nos limpia, que lava, Señor, nuestras vestiduras, que nos limpia de toda maldad, Señor, fue derramada, Señor. Y nosotros ahora, Señor, hacemos, Señor, estiramos, Señor, queremos alcanzarte, Señor. Rendimos, Señor, nuestra vida, rendimos nuestro corazón a ti, Padre, en esta noche. Porque nosotros, Señor, no tenemos nada que darte, Señor, no tenemos nada, Señor, de valor que darte, Señor. Nuestra vida, Padre, aquí está nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, y úsanos, Señor, para que tu gracia, Señor, llegue, Señor, a las personas que están a nuestro alrededor y ellos puedan, Señor, conocerte, Señor, y tener una relación contigo, Señor, y ser salvos, Padre. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Yo te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos que está aquí, que pudo venir, Señor, que hizo el esfuerzo. Si alguno de ellos está pasando por alguna situación, Señor, yo sé que tu misericordia está aquí, Señor. Solo tenemos que pedir, Padre. Tenemos que clamar, Señor. Tu misericordia, Señor, tu perdón está al alcance de los que lo quieren, Señor. Cuando nosotros clamamos y confesamos, Señor, dice tu palabra, eres fiel y justo, Señor, para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, porque nadie, Señor, es así, solo tú. Y te damos, Señor, a ti gracias y te damos la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor.